de Joseph Stalin, tal vez la de Ernesto Guevara, Ali El Che, la del Fidel Castro Ruz, la de Camaño, los Catorcitas, etcétera, etcétera. Pero ahora han encontrado la verdadera ideología, la santa palabra de Dios y el sacrificio expiatorio de Cristo para nuestra salvación. En este momento, queridos hermanos, tenemos un invitado maravilloso, un amigo, un hermano nuestro, un colaborador nuestro durante un tiempo. Él estuvo dirigiendo un distrito acá y también estuvo compartiendo como una especie de capellán y docente también en el colegio Charles Murton. Los muchachos sintieron el dolor con la pérdida de ese joven, como cuando se pierde un ser querido, porque a pesar de su poca edad cronológica, tiene una edad emocional de unos 70 años y una madurez espiritual extraordinaria. Eso solamente lo puede ser la gracia de Dios. Por eso vamos ahora a tener una oración en nuestros corazones para recibir la presentación de la palabra de Dios por el joven pastor Porfirio Mercedes. Él con nosotros. El varón me lanzó un compromiso aquí adelante extraordinario con esa presentación. Gracias, hermano. Familia, un placer para mí estar con ustedes para presentar la palabra de Dios. Como el hermano dijo, para mí también fue muy doloroso cuando tuve que partir de aquí de La Vega, cuando me trasladaron a otro lugar, y realmente sigo amando La Vega como mi casa, como mi familia, y los hermanos y amigos que hice aquí, los sigo apreciando y trato de mantener esa relación lo más que pueda. Vamos, hermanos, a hacer dos cosas. La primera es que les voy a pedir que se pongan de pie, por favor, porque están como muy tranquilitos. Se pongan de pie, por favor, que se estiren un poquito, así, miren. El oxígeno circule. Y ahora usted, la persona que está a su lado, usted le va a decir, qué bueno que estás aquí, y le va a sonreír. Vamos, qué bueno que estás aquí, y le va a dar una sonrisa. Si por alguna razón usted no tiene ánimos de dar una sonrisa, sáquele los dientes, hermanos. Hágale así, mire. Sáquele los dientes, pero no se quede tranquilo. Excelente. Ahora sí pueden sentarse. Ese es el primer favor. El segundo es que saquen sus Biblias. La vamos a usar. Si no la tienen física, en el teléfono. Y si usted por alguna razón identifica a alguien que está cerca de usted que no tiene una Biblia, usted va y se le sienta al lado, porque vamos a leer algunos pasajes. Luego de decir esto, hermanos, vamos a invocar la presencia de nuestro Dios para abrir su palabra. Oramos. Padre nuestro, Señor y Dios, infinitas gracias. Gracias, Padre, porque tú nos das el privilegio de poder estar en tu casa de adoración, Señor. Te pido que tú puedas poner nuestras mentes en las palabras que tú has de decirnos en esta mañana y que tu nombre pueda ser glorificado en nuestras vidas. Si hay alguna situación, algún dolor, algún pesar, Señor, que tú puedas pasar tu mano en este momento y que podamos sentir la paz que da estar en tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, ¿cuántos de ustedes, hermanos, han escuchado que nosotros estamos en medio de un conflicto cósmico? ¿Han escuchado eso? Tengo entendido que hoy se bautizó una persona, ¿verdad? ¿Quién fue la persona que se bautizó? Excelente. Muy posiblemente usted va a comenzar a escuchar, hermano, que nosotros estamos en medio de un conflicto cósmico. Un conflicto cósmico es un conflicto entre el bien y el mal, un conflicto entre Dios y Satanás. Un conflicto que se lleva, hermanos, en nuestras mentes. ¿Dónde se lleva? En nuestras mentes. El conflicto originalmente es por nuestra adoración. ¿Por qué? Por nuestra adoración. Satanás quiere que nosotros le adoremos y utiliza herramientas un poco dudosas para lograrlo.
Sin embargo, Dios también quiere que nosotros le adoremos, pero Dios quiere que nosotros lo hagamos con una conciencia clara, entendiendo lo que estamos haciendo. ¿Me doy a entender? Por ejemplo, Satanás te dice que tú tienes que ser cristiano, pero que con 9 mandamientos que tú guardes está más que suficiente. Él dice algo en principio verdadero, pero luego introduce ¿qué? Una mentira. Y cuando usted estudia la Biblia le dice que cuando usted violenta a uno, está violentándolo ¿cuánto? Todos. Entonces también la Biblia dice que cuando tú no estás con Cristo, ¿estás con quién? Con Satanás. Miren cómo Satanás utiliza una estrategia bonita, una estrategia hermosa, pero introduce algo que puede llevarlo ¿a qué? A la perdición. Sin embargo, Dios no quiere que tú lo adores confundido. El Señor no te maquilla las cosas. El Señor te dice, yo quiero que tú vengas como tú estás, con tus defectos, con tus problemas, y cuando tú estés aquí, con el poder del Espíritu Santo, entonces tú vas a ser transformados. Él quiere que sea un asunto de convicción, un asunto de creencia. Otra estrategia que utiliza Satanás por ahí es el Día de la Familia, que en muchos países ya se ha decretado como ley, que el domingo es un día para descansar y que ese es el día familiar. Se escucha muy bonito. En grandes ciudades donde viven 20, 25, 40 millones de personas en una sola ciudad, se motiva a que un día a la semana tú ceses el trabajo y la pases con tu familia. Se escucha bonito, ¿sí o no? Muy lindo. Pero ¿dónde está el error? En el día. Es para ilustrarle la idea de que en medio de este conflicto cósmico, Satanás utiliza herramientas que confunden nuestras mentes. En el conflicto de los siglos, capítulo 41, Elena de White describe que en el final de los tiempos, en la época donde estamos viviendo, nosotros necesitamos agudizar nuestros sentidos. ¿Qué es lo que ella se refiere con esto? Que van a haber cosas que se van a ver muy bonitas y que van a tener sentido lógico, pero que atacan directamente los principios de Dios. Y los principios de Dios entonces se van a ver como algo malo. Y por eso ella invita a la iglesia a que al final de los tiempos afinen sus sentidos para poder prestarle atención a estos engaños que Satanás envía. Hace miles de años, la estrategia de Satanás era otra. Satanás se presentaba en físico y tomaba una figura de un animal. Y cuando los hombres veían a ese ser saliendo de la tierra, ¿qué hacían? Se arrodillaban y le adoraban y le hacían una estatua. Y por eso en la Biblia usted encuentra miles de personas idólatras que adoraban a un hombre con una cabeza de toro. Eso fue porque se lo inventaron. Eso fue porque hubieron manifestaciones satánicas, poderes sobrenaturales que llevaron a esos hombres a adorarle. Pero si hoy nosotros aquí sale un ser por ahí o baja un ser por ahí, ¿qué usted va a hacer? Yo no sé ustedes, pero yo me mandaría corriendo. Entonces por eso Satanás ha cambiado de estrategia. Ha cambiado de estrategia. Por esto el cristianismo, hermanos, tiene algunos enemigos. Estamos en medio de un conflicto espiritual. Pero el conflicto se ha extrapolado a la realidad física de nosotros. Porque como cristianos, todos los que estamos aquí somos cristianos. La Vega es una de las provincias más cristianas que tiene este país, porque practican el catolicismo de verdad. Aquí hay muchas personas que practican el catolicismo de verdad y son personas cristianas. Los evangélicos, los mormones, los testigos de Jehová son cristianos. Y toda la religión cristiana, incluyéndonos a nosotros como adventistas, tenemos enemigos que se han levantado para destruir al cristianismo y para vender el cristianismo como algo anticuado. Pero no es que están atacando el cristianismo, están atacando al que fundó el cristianismo, que es ¿quién? Cristo Jesús. Están atacando la filosofía que vende Cristo, porque sabe el enemigo que ese es el único camino ¿a qué?
a la salvación. Les voy a mencionar algunos. Nosotros tenemos, hermanos, algunas corrientes filosóficas que se han levantado por ahí y que están permeando nuestra iglesia con filosofías como el panteísmo. ¿Algunos de ustedes han escuchado qué es el panteísmo? ¿Algunos de ustedes saben? Usted puede decir rapidito. Exactamente, exactamente. El prefijo pan se refiere a todo, a todo, a todo, a todo. La filosofía lo que dice es que en este púlpito está Dios, que Dios está en mí, que yo soy Dios y que Dios está en todas partes. ¿Qué es lo que busca esto? Es quitar la necesidad de Dios. Porque si la filosofía te dice que tú eres Dios, ¿para qué vas a necesitar a Dios? Y entonces comienzan a vender ideas como que Dios es una inteligencia superior, que no interviene para nada con el ser humano. Tenemos la mentalidad secular, personas que no les interesa congregarse, que precisamente estas filosofías han quitado de su corazón el deseo y el querer adorar a Dios. Y ese vacío existencial con el que fuimos creados, comienzan a llenarlo con otras cosas. Hay otra religión que se ha levantado como una enemiga declarada del cristianismo, y es el Islam. ¿Algunos de ustedes han escuchado hablar del Islam alguna vez? Sí, no. El Islam son los musulmanes. Los musulmanes, hermanos, es la religión de mayor crecimiento en el mundo. El cristianismo sigue siendo la religión número 1, pero el Islam es la religión de mayor crecimiento. El cristianismo está descendiendo, todos los años se van del cristianismo millones de personas y todos los años se agregan millones de personas. Gracias, hermano. Se agregan millones de personas al Islam. Los misiólogos pronostican que en unos 10, 12 años van a haber más musulmanes en el mundo que cristianos. Y la principal doctrina de los musulmanes es que Alá sustituyó a Cristo con Mahoma. Sustituyó a Cristo con Mahoma, y que con Mahoma él sacó la religión que sí iba a terminar de predicar el evangelio en todo el mundo. Pero identifica a Cristo como un profeta. ¿Como un qué? Como un profeta. Y lo reconocen como un gran profeta. Como el profeta que más proezas hizo en la historia de Dios. Pero simplemente Jesús fue un profeta. Y según lo que nosotros creemos como cristianos, es que el camino, la verdad y la vida, ¿quién es? Cristo Jesús. Nosotros solamente por la sangre de Jesús. Y ellos predican a Jesús como un hombre más. Pero hermanos, el cristianismo tiene un enemigo más fuerte. Y es en hablar un poquito hoy. El peor enemigo que tiene el cristianismo hoy, lo tiene adentro, dentro del mismo cristianismo. Y es la falta de identidad. ¿La falta de qué? De identidad. ¿Alguno de ustedes me puede decir qué entiende por identidad? ¿Qué le llega a la mente cuando escucha la palabra identidad? No todos a la vez, hermanos. El que me conoce sabe que a mí no me gusta solamente hablar, me gusta preguntar e interactuar. Vamos a ver, ¿qué es lo primero que le llegan a ustedes a la mente cuando escuchan la palabra identidad? ¿Quién me dice? La cédula, una forma de ser, un comportamiento determinado. La identidad es lo que dice quién es usted, a qué usted pertenece. Por ejemplo, si después que nosotros nos vayamos de aquí, nosotros, la mayoría aquí somos dominicanos, si vamos a la casa y encontramos solamente un plato de habichuelas, está raro eso, ¿verdad?
ni un arrocito, ni una ensaladita, el dominicano típico, ni una carnita, ¿verdad? Pero sin embargo en otros países eso es un plato exquisito, un guiso de habichuelas solamente. Pero para nosotros eso es ¿qué? Raro. Eso nos identifica, nuestra gastronomía nos identifica en todo el mundo como ¿qué? Como dominicanos. Incluso hay otros países donde el plátano también se da. Y cuando una persona ve el plátano en ese otro país, dice, fue de Dominicana que trajeron ese plátano. El plátano, ¿qué hace con nosotros? Nos identifica como dominicanos. La forma de hablar, hermanos, que déjenme decirles que así es que nace la lengua. Los idiomas, así es que nace. El español que nosotros hablamos se deriva del latín. Y el español comenzó como comenzó el dominicanismo. Permítanme utilizar algunas palabras coloquiales. El qué lo que, el cómo tú tá. El español es esa degradación del latín. Y ahora están haciendo una degradación del español que los lingüistas le llaman dominicanismos. Y no se sorprenda si en 20, 30, 40 años saquen un diccionario del dominicanismo como una lengua. Como una lengua. Esa forma de hablar nos identifica como dominicanos. Entonces, como adventistas del séptimo día y como cristianos, no sabemos quiénes somos. Y al no saber quiénes somos, nos manchamos y nos ligamos con cualquier cosa y se confunde nuestra identidad. Y el enemigo utiliza esto para destruir el cristianismo. Porque cuando usted no sabe para dónde va, ya llegó. Si usted no sabe qué es lo que significa ser cristiano, si usted no sabe por qué usted es cristiano, si usted no sabe quién usted es, usted no va a hacer lo que tiene que hacer. Y por eso la adolescencia es una etapa tan importante en la vida, porque en la adolescencia es que el ser humano identifica qué es lo que quiere hacer con su vida. Y la falta de identidad, hermanos, es lo que ha estado destruyendo el cristianismo desde dentro. Porque nuestras costumbres, lo que nosotros creemos, los principios bíblicos, están siendo manchados con corrientes filosóficas y con costumbres de otras religiones, con cosas mundanas. Y luego esas cosas se convierten en cosas normales del día a día de la vida de un cristiano. ¿Y eso se debe a qué? A la falta de identidad. Nosotros como seres humanos actuamos, hablamos y nos comportamos en base a lo que nosotros creemos. ¿En base a qué? A lo que nosotros creemos. ¿Por qué nosotros los viernes a las 5 de la tarde dejamos todo lo que estamos haciendo? Dejamos de trabajar y dejamos de hacer todo. ¿Por qué lo hacemos? Porque nosotros creemos que el sábado comienza en la puesta del sol del viernes y que debemos de guardarlo. Pero cualquier otra persona de allá afuera se encuentra como una locura de que el día comienza cuando el sol se pone. Pero nosotros como adventistas creemos que el día comienza ¿cuándo? Cuando el sol se pone. El día comienza por la noche, no por el día. Cuando el sol se pone es que comienza un nuevo día. Y nosotros actuamos en base a ¿qué? A eso. ¿Por qué? Porque lo creemos. Y cuando usted se pone a investigar cuáles son los problemas principales que tiene la iglesia, ¿por qué la iglesia ya no predica? ¿Por qué ya la iglesia adventista no se le llama la iglesia del libro como se le llamaba antes? Es porque han perdido la identidad. Y al no recordar, al no saber, al nosotros no enseñarle todo a la próxima generación no va a hacer lo que tiene que hacer porque no tiene identidad. En la Biblia nosotros encontramos ejemplos de esto. Encontramos un problema principal
el resultado de la falta de identidad principal es que el ser humano tiene una necesidad. El ser humano fue creado para adorar y usted necesita entender eso. Cuando usted, el día que usted sienta que usted no necesita adorar nada, usted tiene problemas. Porque el ser humano fue creado para adorar. Y eso es parte de su identidad como ser humano. Por eso Dios hizo tanto énfasis en apartar un pueblo para que le adore a Él. Porque Dios sabe que el hombre necesita adorar. Entonces, cuando el hombre pierde la identidad, comienza entonces a adorar otras cosas. ¿De dónde viene la idolatría? ¿De dónde viene la frialdad espiritual? De la falta de identidad. Y por eso hay, miren, nada más en la India, que en la India la religión principal es el hindú, tiene 3.600 dioses principales. ¿Cuántos? 3.600 dioses principales. Y tiene más de 17.000 dioses secundarios. En un solo país. En una sola religión. En el cristianismo tenemos una religión que tiene a Dios y tiene una serie de representantes, como 200. Y hay uno para el trabajador de a pie, hay uno para el piloto, hay uno para el obrero, hay uno para el abogado. Falta de identidad. Y el enemigo utiliza esto para poder llenar ese vacío que tenemos e introducir entonces a otros dioses, y no solo dioses, a otras cosas. El trabajo, la familia, las redes sociales, entran y ocupan el lugar que debe ocupar Dios. Un ejemplo bíblico, se lo voy a parafrasear. El ejemplo de Sansón. ¿Ustedes han escuchado la historia de Sansón? ¿Han leído la historia de Sansón? Sansón fue un juez que desde que estaba en el vientre de su madre, Dios lo identificó. Lo identificó tanto que hasta le dijo a su mamá: ese muchacho no puede tomar ni vino ni sidra, y no se puede cortar el cabello. Y lo convirtió en un nazareo. Los nazareos era un grupo de hombres en el pueblo judío que se conservaban de tomar alcohol, se conservaban de cortarse el pelo y llevaban una vida estricta y consagrada para una función específica. Sansón era uno de ellos. Pero Sansón, desde el día 1, tuvo problemas de identidad. Y usted me dirá: pastor, ¿y cómo usted sabe que Sansón desde el día 1 tuvo problemas de identidad? La primera vez que Sansón habla en la Biblia, que se registra que Sansón dijo algo en la Biblia, es acercándose a su papá y diciéndole que vaya y le busque una de las mujeres, que él vio una mujer de la Filistea y le gustó. Y le dijo: papi, vete a buscarme esa que yo la quiero como mujer. Eso es lo primero que dice Sansón. Y cuando usted le presta atención a eso, usted se da cuenta que Sansón no entendía su propósito. Sansón no entendía quién era. Sansón no tenía identidad. Porque el simple hecho de él decirle a su papá: papi, yo quiero que tú me vayas a buscar una de las filisteas, le está diciendo a usted como lector que Sansón estaba descarriado. Que Sansón estaba descarriado. Porque el pueblo de Israel tenía prohibido casarse con otras mujeres que no sean judías. Y menos con las filisteas. Conocemos la historia de Sansón. No le voy a hablar más. Conocemos el desenlace de Sansón. Otro ejemplo de una persona que tuvo su identidad clara, pero la perdió. El ejemplo de Saúl. Saúl fue elegido como el primer rey de Israel. Y en sus primeros 15, 20 años de reinado, Saúl andaba por el libro, hermanos. Saúl, el Señor le decía:
bebe agua ahí y él sin titubear. Pero luego vino un problema, hermanos. La ambición llegó a su corazón. Y cuando el pueblo de Israel prosperó y se engrandeció, él entendió que eso sucedió por él. Y automáticamente allí su identidad se comprometió. Y luego conocemos la historia de Saúl. Cómo cuando sucedió eso allí, que demostró que perdió el foco de quién es, cómo fue el resto de su vida. Una desgracia, hermanos. Saúl tuvo su identidad y la perdió. Esto nos da un mensaje a nosotros. Que como cristianos, por más Biblia que sepamos, por más manual que manejemos, debemos de estar alerta, porque nuestra identidad se puede ver comprometida. Y miren algo interesante. Usted puede identificar a alguien que ha perdido su norte y su foco como cristiano en los dos extremos. Cuando usted ve una persona muy liberal, que usted ve que un muchacho se hace un menchón en el cabello, no, eso no es nada. Eso no es nada. Una rayita, eso no es nada. Pero cuando se va al otro extremo, que el muchacho, al fanatismo, que el muchacho se pone el pantalón un poquitito, lo arregla un poquito ahí, eso es del diablo. O una hermana que se puso un pantalón, hermana, se está dejando usar. En los dos extremos, cuando usted visualiza a Cristo y usted pregunta, ¿qué haría Cristo? Usted se da cuenta que en los dos extremos, Cristo se acercaría a la persona, pero desde la plataforma del amor. Y aunque lo reprenda, lo hace ¿con qué? Con amor. Como en el caso de Pedro, cuando perdió la fe y se hundió. ¿Qué hizo Jesús primero? Lo agarró y después que lo tenía agarrado, le dio su cocotazo y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Pero ya lo tenía ¿dónde? Agarrado. Nosotros no, nosotros lo hundimos más. Cuando usted ve un hermano de la iglesia que está atacando a otro, chismeando, criticando, haciendo cosas para que el otro quede mal, perdió la identidad. La perdió. Porque Cristo no haría eso. Y Cristo no lo llama a eso. Usted se está identificando más con Satanás que con Dios. Porque Satanás es el que hace estas cosas. ¿Quién es el que acusa? Satanás. Miren qué interesante el tema de la identidad. Y mira cómo que fácil nosotros podemos perder nuestro norte. Podemos estar actuando más para Satanás que para Dios. Como le pasó al mismo Pedro. En un mismo momento, en menos de media hora, Jesús le dijo a Pedro, eso no te lo has revelado ni carne ni sangre. Le está diciendo que te dejaste usar por Dios. Y en la misma conversación, Jesús le dice a Pedro que apártate de mí, Satanás. Miren cómo, qué fácil. Nosotros podemos estar trabajando, ayudando al diablo a que destruya la iglesia, o podemos estar ayudando a Dios a que la siga fortaleciendo. Por eso nuestro trabajo es nosotros estar velando y orando. Es nosotros estar buscando la presencia de Dios en nuestra vida. Y por experiencia les puedo decir, hermano, que soy una persona iracunda diagnosticada. No es que tú te quillas fácil, no, es que diagnosticado iracundo por un profesional de la salud. Y se me hace muy difícil mantener la calma frente a algunas situaciones. He tenido que aprender a base de oración a morderme la lengua. Miren. Y es porque el Espíritu Santo me ha ayudado a tener una frase en mi mente. ¿Qué haría Jesús en mi lugar? Frente a esta situación, ¿qué haría Jesús en mi lugar? Y créanme cuando le digo que no ha sido fácil. No ha sido fácil.
¿Cuál es la razón principal? Siempre mirar nuestra meta. Saber quiénes nosotros somos, para dónde nosotros vamos y qué nosotros tenemos que hacer. La palabra de Dios, vayan conmigo al libro de Primera de Pedro, capítulo número 2, verso número 9. En los que lo buscan, una de las consecuencias principales de la pérdida de identidad es que nosotros comenzamos a negociar los principios de Dios. Y comenzamos a tomar esa materia en sábado. Y comenzamos nada más a ir a punchar en sábado al trabajo, por mencionarle algunas cosas. Cuando nosotros cedemos ante estas cosas, estamos perdiendo la idea y la visión de quiénes nosotros somos. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9 dice: pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Qué está haciendo Jesús aquí? ¿Quién me dice en el contexto de lo que estamos hablando? Perdonen. Jesús aquí te está identificando, te está diciendo que ustedes son un linaje escogido, ustedes no andan despatriados por ahí, ustedes son un real sacerdocio, ustedes no son un sacerdocio falso, ustedes adoran a un Dios real, ustedes son un pueblo santo, un pueblo que lo aparté para algo especial, ustedes no son cualquier cosa, y ustedes son un pueblo adquirido. Un pueblo que me costó mi sangre para poder comprarlos. Ustedes no son cualquier cosa. Nosotros como iglesia adventista no somos cualquier cosa. Somos el pueblo remanente de Dios. Y este orgullo santo de ser el pueblo remanente de Dios, de tener la verdad como nosotros lo entendemos, no significa que yo me voy a regodear y que me voy a quedar en mi casa. No. El mismo texto te dice por qué tú eres el pueblo remanente de Dios. ¿Por qué Dios a ti como adventista te entregó el último mensaje que ha de ser predicado en todo el mundo? El mismo texto te dice para que anuncies las verdades de aquel que te sacó ¿de qué? De las tinieblas a su luz admirable. Ahora estamos agregando un elemento interesante al desarrollo de este tema. Ahora estamos identificados, pero nuestra identidad tiene un propósito. ¿Cuál es ese propósito? ¿Cuál es ese propósito? Ustedes están como tímidos, hermano. Pónganse de pie de nuevo, por favor, venga. Pónganse de pie, que se me están durmiendo. Pónganse de pie. ¿Para qué el Señor nos identifica? ¿Cuál es el propósito de nuestra identidad? Anunciar las virtudes. Predicar el evangelio. Pueden sentarse, hermanos. Pueden sentarse. Y escúcheme que yo soy un poquito atrevido. La identidad tiene un propósito, tiene un fin. Y eso es interesante porque yo nada más no soy. Yo tengo que hacer ahora. Y esas son las dos cosas principales del ser humano. El ser humano necesita ser y hacer. A veces nos concentramos primero en hacer y luego en ser. Pero este pasaje te dice que primero tú tienes que ser y luego ¿qué? Hacer. Por eso Dios primero te identifica y te da un privilegio sobre todas las cosas, que es llamarte hijo de Dios. Pero eso tiene un compromiso. Eso no viene solo. Eso viene acompañado con una tarea. Eso viene acompañado con una misión. Y cuando nosotros estamos enfocados en la misión, cuando nosotros estamos enfocados en esa tarea, no perdemos nuestra identidad, hermano. ¿Cuándo usted ha visto a un cristiano que se mantiene dando estudio bíblico, que se mantiene predicando la palabra, que se mantiene atento a las personas para suplir sus necesidades, que está pendiente en la iglesia cuando falta un hermano para ir a visitarlo? ¿Cuándo usted lo ha visto por ahí de que con una cerveza en la mano?
O que se va de la iglesia y se va por ahí a ponerse arete y a pintarse y a hacer locura. No, porque esa persona está enfocada en la misión que tiene y eso lo mantiene identificado. Entonces, ¿cuál es el cristiano que pierde su identidad? El que se queda sentado. El que no hace nada. Por eso, Lucas capítulo 4, 18 al 19, cita un texto del Antiguo Testamento y dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Nuestra identidad viene acompañada de un propósito, de una misión. Y ahora mismo los musulmanes lo tienen más claro que nosotros. Hace unos años un maestro de teología cogió un avión para ir a Estados Unidos, para venir de Estados Unidos, y se sentó al lado de un ruso y comenzaron a hablar. Y en la conversación el hermano descubrió que el ruso es musulmán. ¿Es qué? Musulmán. Y venía para República Dominicana porque su mezquita en Rusia lo mandó para acá a predicar. Oigan esta combinación. Un ruso musulmán. Si usted quiere saberla, investigue, después que usted salga de aquí, investigue qué tan difícil es que un ruso sea musulmán. Y usted se va a dar cuenta que eso es casi imposible. Y sin embargo, había un ruso montado en un avión de camino para la República Dominicana que hablaba español y venía a predicar la doctrina del Islam. Hasta un Corán le regaló al maestro. Gracias a Dios, el maestro nos confesó que gracias a Dios que él es pastor y misionero, porque si no hubiera salido de ese avión siendo musulmán. Y cuando fuimos a una mezquita musulmana, a una clase que fuimos, el maestro nos decía: si usted se siente alguna duda, no se quede callado, hable conmigo. Porque esa gente nos trataron allá, hermanos, miren, que usted no se imagina el trato profesional y decente y gentil que dieron esa gente. Sin embargo, a veces usted llega a una iglesia adventista y ni los buenos días le dan. ¿Qué me ha pasado? Nuestra identidad viene acompañada de una misión. De una misión. Y Jesús tenía esto claro. Y por esto Jesús no escatimaba esfuerzo. Jesús fue a buscar a María Magdalena. ¿Dónde? ¿Quién me dice? ¿Dónde Jesús fue a buscar a María Magdalena? A Magdala. Era fácil la respuesta, porque en aquella época el apellido era donde tú venías. Pero Magdala, hermanos, era una especie de, ¿quién me menciona uno de los barrios más calientes y peligrosos de aquí de La Vega o del país? Capotillo, Cristo Rey. ¿Cómo? La Sursa. Era lo peor, hermanos. Magdala era lo peor. Y Jesús fue a Magdala detrás de una de las misioneras más grandes del cristianismo, que se llamó María Magdalena. Y allá cuando él fue, lo primero que hizo fue que le sacó 7 demonios que tenía. Pero ¿dónde fue que Jesús fue? A Magdala. Jesús entró a la casa de un pecador ladrón que se llamaba Zaqueo. Y esto era malo en la cultura, porque miren cómo comenzaron a criticarlo y a decirlo: ¿y cómo él entra a la casa de un pecador? Jesús cogió para Samaria. Hermanos, nosotros hoy no podemos comprender la connotación tan fuerte que era que un judío vaya a Samaria. Cuando un judío iba para Hebrón,
caminaba casi el triple del camino solo para no pasar por Samaria. Israel, Judá estaba al sur, Samaria está un poquito al norte, Hebrón estaba más al norte. Lo voy a poner aquí. Israel, Judá, Samaria, Hebrón. Hacían así, miren. Y se metían a Mesopotamia para luego entrar por el norte. Casi el triple del camino. Nada más para no pasar por Samaria. Cuando Jesús le dijo a sus discípulos, vamos para Samaria. ¿Qué? Pero el maestro está. Y Jesús fue a Samaria detrás de una mujer. ¿Y qué hizo esa mujer? Salió corriendo a predicar el evangelio. Nuestra identidad, se lo voy a graficar con esto. Nosotros somos el agua. El agua tiene la forma de qué hay. De la botella. ¿Y el agua qué tiene forma ahí? De jarrón. Pero sigue siendo ¿qué? Agua. Jesús entendió esto y por eso fue a Samaria. Si Jesús hubiera quedado solo como botella de agua, como judío, pensando como judío, no llega a Samaria. No sé si me entienden lo que le quiero decir. Nuestra identidad, somos agua pura. No tenemos azúcar porque ya fuéramos ¿qué? Agua de azúcar. No tenemos limón porque ya seríamos jugo de limón. Agua. Y si nosotros necesitamos ponernos en un cilindro cuadrado, siendo agua, para poder atraer a ese cilindro cuadrado, necesitamos hacerlo. Pablo lo expresó de una forma maravillosa. De una forma que eso da hasta miedo. Primera de Corintios, capítulo 9, 20 al 22. Lo explica tan claro que eso da hasta miedo. Pablo dice allí, entre los judíos, a permitir, Primera de Corintios 9, 20 al 22, para que algunos lo encuentren. Dice, entre los judíos me volví ¿qué? Judío, a fin de ganarlos ¿a qué? A ellos. Entre los que viven bajo la ley, me volví como los que están sometidos a ella, aunque yo mismo no estoy sometido a ella, dice él, a fin de ganar a estos. Entre los que no tienen ley, me volví como los que están sin ley, aunque no estoy libre de la ley de Dios, sino comprometido con la ley de Cristo, a fin de ganar a los que están sin ley. Entre los débiles me hice débil, a fin de ganar a los débiles. Me hice todo para todos, a fin de salvar a algunos por todos los medios posibles. Cuando usted estudia ese pasaje, usted se da cuenta que el mayor misiólogo después de Cristo se llamó Pablo. Hay un libro que se los recomiendo que se llama El pensamiento del apóstol Pablo, que dice que el apóstol Pablo, cuando iba a una ciudad a predicar, lo primero que él hacía era que iba al mercado. Al mercado. ¿Dónde queda el mercado? Yo me pierdo aquí. El mercado, no sé por dónde queda. El mercado. Lo primero que él hacía era que iba al mercado y se quedaba escuchando a las personas y mirando a las personas y aprendiéndose los gentilicios y aprendiéndose las jergas y viendo qué le gusta a la gente de esa ciudad. Y luego que duraba varios días observando a las personas en el mercado, porque en el mercado es que van el común denominador de una ciudad. Ahí es que se reúne todo tipo de personas. Entonces ahí luego él comenzaba a predicar y comenzaba a hablar. Si usted se lee Hechos capítulo 16, se va a dar cuenta que la persona que él identificó fue a una mujer llamada Loida. Esto hacía Pablo. Y se escabullía. Pero en una oportunidad, Pablo llegó a Atenas, a una ciudad de eruditos. ¿Y qué hizo Pablo? ¿Le dijo que lo qué? Pablo presentó una tesis, hermanos, y expuso una tesis doctoral allí, que todo el mundo, los eruditos de esa ciudad, se quedaron pasmados,
cuando escucharon la ponencia de Pablo acerca de ese Dios invisible. Esto es misión. Y esto es el hacer del ser. El hacer de nosotros que somos cristianos es esta. El nosotros ir y ganar almas para Cristo. Pero no como estamos acostumbrados a hacerlo. Estamos acostumbrados a bautizar 60 gente a que se nos queden dos en la iglesia. Y a reportar 60. ¿A eso que nos manda Jesús? No. En el aspecto misiológico de Cristo, a nivel macro, Jesús vino a salvar a todo el mundo. Pero en el nivel micro, Jesús vino a buscar a 12 personas. ¿Cuántas? 12. Y con esas 12 personas, el cristianismo hoy tiene más de 33 billones de personas. 33 billones no, 33 millones de personas que son cristianas. Más de 33 mil millones de personas que son cristianas. Y él se enfocó en ¿cuántos? ¿En cuántos? En 12. ¿Y cuántos años duró con esos 12? 3 años y medio. Una carrera universitaria. Con 12 no, solamente. Fíjense que el enfoque de Jesús no era bautizar 100 en un año. Era crear 12 discípulos. Y esta es nuestra misión. Termino, hermanos, poniendo un ejemplo bíblico que para mí es el mayor ejemplo de identidad que podemos encontrar en la palabra de Dios. Para mí. Se encuentra en el libro de Daniel, capítulo número 3, los versos 16 y 17. Lo que está pasando allí es que el rey Nabucodonosor levantó una estatua y mandó a que todo el mundo le adore. Y hubieron 3 jóvenes que se quedaron de pie. Y a esos 3 jóvenes, voy a utilizar una palabra coloquial, lo chivatearon delante del rey. Y lo llevaron delante del rey. Y el rey le dijo: mis hijos, como yo los aprecio a ustedes, yo les voy a dar una segunda oportunidad. Yo voy a volver a tocar los instrumentos para que ustedes me adoren. Y miren lo que estos muchachos le responden al rey. Dice el verso 16. Sadrach, Mesach y Abed-nego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Nabucodonosor, hermanos, será el hombre más poderoso de la tierra en ese momento. ¿El hombre qué? Más poderoso de la tierra. Y estos muchachos le están diciendo al hombre más poderoso de la tierra que nosotros no tenemos necesidad de responderte sobre esto. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, hombre más poderoso de la tierra. Nuestro Dios es más fuerte que tú. Nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Hermano, cuando usted lee estos 3 pasajes de la Biblia, usted se da cuenta que aparte de que estos 3 muchachos estaban locos de decirle eso al hombre más poderoso de la tierra, tenían la fe más inquebrantable que usted puede encontrar en la palabra de Dios. Porque tenían claro cuál era su identidad. Y su identidad como cristianos les decía que ellos no podían arrodillarse en frente de nadie, incluyendo el hombre más poderoso de la tierra. Y aunque ellos tengan que perder su vida por mantener su identidad firme y clara, ellos lo iban a hacer. Y conocemos la historia. Dios a estos jóvenes los libró de este horno de fuego. Hermanos, yo quiero invitarlos a ustedes a que puedan hacer un pacto en sus corazones de poder buscar y saber cuál es su identidad. Usted tiene que responder quién es usted. Usted tiene que responder por qué usted es cristiano. Usted tiene que responder para dónde usted va. Y usted tiene que responder qué usted tiene que hacer. Y yo no voy a hacer llamado, hermanos. Yo me hubiera quemado en la clase de homilética en la universidad.
porque dicen, según la homilética, la parte más importante del tema es el llamado. Pero he identificado algo en nuestras iglesias, en todas las veces que estoy predicando, y es que la iglesia se deja llevar de la presión de grupo. Y cuando un predicador hace un llamado sobre algo importante, se para un hermano y el otro, para no quedar mal, también se para, aunque no haya prestado atención al tema. Y a veces usted llama a una persona que no es cristiana para que venga aquí al frente para orar por esa persona y viene toda la iglesia. Eso significa que no entendió qué era lo que se estaba hablando. Entonces, por esa razón ya yo no estoy haciendo llamado últimamente, hermanos, para que usted reflexione con Dios ahí. Y para que allí, con esto que hemos hablado, usted haga el compromiso que usted crea necesario. Porque la salvación es como personal, individual. Y los compromisos que usted haga con Dios no son colectivos, son personales. Por eso yo voy a cerrar con una oración. Pero antes de yo orar aquí, vamos a durar 1 minuto orando para que usted en ese minuto hable con Dios y le diga lo que sea necesario. Por ejemplo, Señor, he perdido mi identidad. He perdido mi identidad. Necesito recuperarla. Señor, tengo claro cuál es mi identidad, pero por alguna razón no puedo actuar en base a. Señor, tengo mi identidad firme y hago lo que tengo que hacer, pero necesito que me protejas del enemigo para no perderla. Que en ese minuto nosotros podamos reflexionar en nuestra condición real, porque cuando llamamos aquí adelante, todos somos los más espirituales. Pero allí a solas con Dios, usted va a abrir su corazón y le va a decir su realidad. Y le va a pedir que lo llene del Espíritu Santo y que le ayude a tener clara su identidad. Oramos. Amado Padre, Señor y Dios, invocamos tu presencia, Señor, desde este lugar. Perdón, Señor. Perdona, Padre, todas las veces que hemos actuado en contra del ideal. Perdona, Señor, todas las veces que no te tiene en el corazón. Te pido, Señor, que tú nos ayudes a poder identificar y tener claro cuál es el propósito por el cual estamos aquí. Que podamos entender el privilegio y el honor que tú nos das de ser un pueblo que tú has adquirido con sangre. Ayúdanos, Señor, a poder vivir a la altura de ese sacrificio que tú hiciste en la cruz del Calvario. Y que las personas con las que nos relacionamos, a pesar de nuestros defectos, de nuestros problemas de personalidad, a pesar de cualquier situación que podamos tener, nosotros podamos anteponerte a ti y presentarte a ti delante de ellos. Que el Espíritu Santo nos pueda llenar de tal forma que sin nosotros hablar podamos transmitir la paz que tú das. Llena nuestros corazones de gozo, de paz y de amor, Señor, para poder salir a buscar a esas personas
que se pierden, Padre. Este mundo está agonizando porque ha perdido la identidad de que tú lo creaste y de que tú lo viniste a salvar. Ayúdanos a nosotros no perderla y a nosotros en ti y poder, Señor, terminar la obra que has puesto en nuestras manos. Dirígenos en el resto de este día, que podamos reflexionar en tus palabras y que podamos hacerlos con la ayuda del Espíritu Santo que necesitemos hacer. Gracias, Señor, porque tenemos la confianza de que tú estás con nosotros y de que tu oído está presto a escucharnos. Bendice a tu iglesia, Señor. Llénala del Espíritu Santo. Bendice al cuerpo de ancianos, al pastor, a cada dirigente. Y que ellos sean los primeros en levantar la bandera de tu nombre, Señor. Y preguntarse cada día, ¿qué harías tú en nuestro lugar? En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, iglesia.